Este tribunal concede el uso de la voz al licenciado Ángel Cirilo Estrada Calcaño, representante social de la Federación, para que manifieste lo conducente. Gracias, juez. Con fundamento en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito se vincule a proceso al imputado Sebastián Serrat Santana, considerando esta fiscalía como procedente la petición en base a lo siguiente. El 2 de julio de 2014, el imputado Sebastián Serrat Santana zarpó a bordo de una pequeña embarcación de pesca del puerto de Tampico, Tamaulipas, misma embarcación en la que fungió como capitán. Junto con él, zarparon un grupo de personas que habían contratado el servicio del hoy detenido con el propósito de pasar unos momentos de esparcimiento, realizando actividades de pesca. Aproximadamente a las 18:10 horas, en las cercanías del puerto de Tampico, Serrat Santana, quien conducía la embarcación y estaba al mando de ella, tomando una decisión totalmente imprudente, omisiva y temeraria, desvió su rumbo hacia la costa, proyectando a 2 tripulantes fuera de ella, entre ellos al esposo de la hoy ofendida, Luis Javier Carrasco González, quien paró su trayectoria aérea impactándose en contra de un risco, causándole así un traumatismo cráneoencefálico, lesión que lo privó de su vida posteriormente. Así es, señor juez, como motivado en lo anterior, se actualiza la hipótesis de todos los requerimientos para dictar un auto de vinculación a proceso en contra de Sebastián Serrat Santana, siendo estos los siguientes. 1. Que en la presente causa ya se formuló la imputación en contra del detenido. 2. Que como se desprende de la carpeta de investigación, ya se le brindó la oportunidad a Sebastián Serrat Santana para que brindara su declaración. Y 3. Que de la carpeta de investigación se desprenden datos de pruebas suficientes que establecen la comisión de un hecho que la ley señala como delito, siendo en este caso el homicidio culposo, previsto y sancionado por los artículos 302, 303 y 304 en este caso en específico, con relación al 60 del Código Penal Federal. Y asimismo, existe la probabilidad de que el imputado lo cometió, pues de la misma declaración de Serrat Santana se advierte que admite haber realizado una conducta que tenía consecuencias ilícitas previsibles, cuando textualmente citándolo dijo: yo le dije que era muy peligroso y que nunca se sabía, haciendo referencia a la petición de uno de los turistas para que se acercara al puerto costeando. Sin embargo, sabiendo por su amplia experiencia como conductor de navíos que era factible que dicha conducta ocasionara un accidente, el mismo no se abstuvo de realizarla. Y como anteriormente fue narrado, dicha conducta causó las lesiones mortales a la víctima, existiendo sin duda alguna nexo de causalidad entre la conducta realizada por el imputado y el resultado obtenido, en este caso, la privación de la vida de Luis Javier Carrasco González. Y por último, es necesario mencionarse que en esta causa no se actualiza la extinción de la acción penal, así como no obra ninguna excluyente del delito. Por lo anterior, señor juez, esta fiscalía solicita que usted dicte auto de vinculación a proceso en contra del imputado Sebastián Serrat Santana. Es todo. Este Tribunal Federal concede el uso de la voz a la licenciada Milagros López Rivera, abogada defensora de la parte inculpada, para que manifieste lo conducente. Gracias, juez. Una vez escuchados los argumentos por parte de la Fiscalía, cabe destacar lo siguiente. Primero, que mi defendido Sebastián Serrat Santana actuó en cumplimiento de una orden de un superior jerárquico, quien le confirió una responsabilidad severamente importante al ordenarle que le brindara a la señora María de Jesús Parra González todo lo que ellos necesitaran para que se encontraran cómodos, ya que ellos eran amigos del capitán con quienes tenían negocios habituales muy importantes. En segundo lugar, no debe perderse de vista que desde el momento en que abordaron la embarcación, el esposo de la señora María y su amigo comenzaron rápidamente a tomar bebidas alcohólicas en exceso y pronto se encontraron bajo los efectos del alcohol, lo que provocó que ambos se pusieran muy agresivos y comenzaran a actuar de manera intimidante en contra de mi representado. Ese mismo día por la tarde, el esposo de la señora María exigió a mi representado acercarse a la costa para observar la ciudad. Este inicialmente no hizo caso, pues siempre les dijo que era peligroso. Incluso del relato de la señora María de Jesús Parra González se advierte que mi representado no quería hacerlo por las razones indicadas. Sin embargo, por las presiones, su voluntad fue doblegada, por la cantidad de amenazas que recibía por parte del hoy occiso, ya que siempre fue advertido de que en caso de no hacerlo, le dirían a su jefe. Fue entonces y hasta ese momento que mi representado accedió en contra de su voluntad, por la simple razón de que él depende de su trabajo para vivir y está en peligro su permanencia en el empleo y el sostén de su familia.
en cuanto al argumento de la Fiscalía de que nos encontramos en presencia de un delito de culpa grave, es importante mencionar que no le exista la razón, ya que si existiría dicha culpa grave si se hubiera dado el fallecimiento de 2 o más personas, y no podemos dar por hecho de que en este caso fue así, porque si bien es cierto, existe otra persona desaparecida, pero esta no tiene la calidad que exige la norma penal, pues hasta el momento no hay certeza de su fallecimiento. Además, más allá de todos los razonamientos esgrimidos, lo cierto es que nos encontramos en presencia de la causa de exclusión del delito a que nos hace referencia el artículo 15, fracción 10 del Código Penal Federal, es decir, ante un caso fortuito. Lo anterior, en atención a que si bien podría pensarse que se trata de una conducta, en el último de los casos de naturaleza culposa, en términos del artículo 60, si hacemos un análisis del tipo de delito, imprudente, culposo, su esencia es siempre la previsión. El artículo 9 del referido ordenamiento, como bien sabemos, nos menciona la culpa, con o sin representación, es decir, de la culpa inconsciente y la consciente, al señalar no prever lo previsible o preverlo confiando en que no se producirá el resultado. Por ello, y en atento a la formación del arenal, se produjo de manera fortuita e imprevisible. No podía reprochársele ningún tipo de resultado al justiciable, ya que si bien fue pernicioso, lo cierto es que no podría ser considerado delictivo. En atención a como lo he mencionado, no era previsible ese acontecimiento provocado por la naturaleza, por lo cual no nos encontramos ni en presencia de un delito siquiera imprudente al no ser previsible, pero sí ante una lamentable desgracia, en donde la conciencia, la voluntad y la previsión humana no tuvieron importancia en la evitación del evento. Por ello concluyo, señoría, que nos encontramos en presencia de un caso fortuito, y me es obligada a pedirle que no se le vincule a proceso a mi asistido. Esto. Acto seguido, se le concede el uso de la voz a la Fiscalía. Gracias. Con fundamento en el artículo 153 y 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito la imposición de las siguientes medidas cautelares al imputado Sebastián Serrat Santana. 1. La prisión preventiva, misma que tiene su fundamento en el artículo 155, fracción 14, motivada en que el imputado no tiene arraigo alguno en esta ciudad, donde cometió el hecho delictuoso y está siendo investigado por el mismo. Toda vez que de la opinión de la Unidad de Medidas Cautelares del Estado de Guanajuato se desprende el dato de que solamente tiene 3 meses viviendo en su actual domicilio, ubicado en calle 10 de Mayo, número 5, Tampico, Tamaulipas, y que anteriormente vivió durante 12 años en la ciudad de Boca del Río, Veracruz. Por lo que esta medida es totalmente racional y proporcionada, ya que es totalmente factible que en base a su nulo arraigo en esta ciudad, sumado a su amplio conocimiento de rutas acuáticas y acceso a navíos, además del hecho de que su familia reside en otro lugar, que el imputado Sebastián Serrat Santana se sustraiga de la acción de la justicia que este honorable tribunal imparte. Es importante mencionar también que después de sucedido el hecho delictuoso, según lo relata María de Jesús Parra González, el imputado intentó huir de la escena del crimen en una lancha, existiendo con esto precedente de que Serrat Santana intentó sustraerse de la acción de la justicia. En el supuesto de que usted, señor juez, juzga como improcedente la anterior medida, solicito se impongan las siguientes: la presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que usted designe, la cual está prevista en el artículo 155, fracción 1 del Código Nacional de Procedimientos Penales, motivado en las mismas razones que la anterior medida, siendo esta la más proporcional y racional en el caso de que usted juzgara que la prisión preventiva no fue necesaria. 3. La prohibición de salir sin autorización de la localidad en la cual reside, la cual la contempla en la fracción 5 del artículo 155 de la ley adjetiva antes mencionada, misma que se motiva en la ya mencionada falta de arraigo del imputado a esta localidad, siendo esta medida complementaria a la anterior para asegurar que el mismo no se sustraiga de la acción de la justicia. Y por último, la colocación de localizadores electrónicos, medida que prevé la fracción 12 del artículo 155 de la ley anteriormente citada, y que fuera complementaria para las dos medidas antes mencionadas, ya que en conjunto, estas garantizarán de la manera más efectiva, racional y proporcional posible que el imputado se ausente del presente proceso y por ende se sustraiga de la acción de la justicia que este tribunal imparte. ¿Es cuánto, señor? Este Tribunal Federal concede el uso de la voz a la licenciada Elsie García Morales,
Defensa del inculpado para que manifieste lo conducente. Gracias. Esta defensa se opone a la solicitud realizada por la Fiscalía de petición de las medidas cautelares, con fundamento en el artículo 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Son desproporcionales, irracionales e innecesarias las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público. En los argumentos aportados en la petición de prisión preventiva, son insuficientes las razones por las cuales la Fiscalía solicita esta medida tan extrema, que como sabemos es la última que se debe considerar ante esta autoridad. En primer lugar, a mi ofendido se le imputó por el delito de homicidio culposo, que por obvias razones no existe dolo en sus actos, por lo tal no merece la prisión preventiva. Respecto a la opinión de la Unidad de Medidas Cautelares, el resultado de su informe califica a mi defendido con riesgos bajos, a lo cual se refiere que Sebastián debe gozar de la libertad durante este proceso porque no se busca entorpecerlo. Mi ofendido no cuenta con antecedentes penales, no tiene adicciones, tiene una relación familiar sólida, tiene una esposa y un hijo los cuales dependen económicamente de él, lleva aproximadamente 6 años laborando como capitán. Y hago énfasis en el punto 9 de la evaluación que se refiere al comportamiento durante la detención, de la evaluación por la Unidad de Medidas Cautelares, en la que se dice, si tiene presente el documento, la Fiscalía lo puede revisar, a lo que se refiere al comportamiento durante la detención, que dice que de la carpeta de investigación se advierte que no existió intento de fuga, desde que llegó el rescate hasta su declaración. Además, en un segundo punto, la Fiscalía utilizó en sus motivos una entrevista realizada a la señora María de Jesús Parra González, en donde mencionó lo que la ofendida había relatado en los hechos, diciendo que el capitán sacó una lancha queriendo huir del lugar, siendo solamente su perspectiva, mas no demostrando lo que percibió. Omitiendo a la Fiscalía decir que dicha entrevista se dijo que el capitán le pidió salir del lugar. Es cuando saca la lancha e invita a la señora a subir, pero ella por su propia voluntad decide quedarse en el lugar corriendo un riesgo. Es una subjetividad suponer que Sebastián lo que quería es huir del lugar, porque lo que siempre buscó fue proteger tanto a su persona como a proteger a la ofendida. De igual manera, me opongo a la medida cautelar que estipula la presentación periódica ante el juez o ante la autoridad que se designe. Esto dado por la naturaleza del trabajo que realiza mi defendido. Es imposible que esté presente el día determinado por el juez porque su trabajo le implica un movimiento constante en el transporte de turistas, mercancías, navíos y demás actividades que se le requieran. Por las mismas razones, me opongo a la medida cautelar solicitada por la Fiscalía que establece la prohibición de salir del lugar en el cual reside. Y asimismo, el colocarle un localizador electrónico. La imposición de cualquiera de las medidas a las que me opongo causaría que mi defendido, se desintegrara de la sociedad y, por consecuencia, que dejara de brindarle el sustento económico a su familia, privando de las necesidades que tiene el ser humano primordiales para vivir. Espero que tenga consideración y es todo por mi parte.